Bien, estamos de regreso con más Telediario Federal. Hemos vuelto con nuestra mesa para charlar cuestiones que tienen que ver con la agenda y lo vamos a hacer de la mano de nuestros compañeros porque tenemos una mesa ampliada también con invitados. Saludamos a Mariano Gutiérrez, que está de regreso. ¿Cómo le va, Mariano? ¿Ha tenido un reparador descanso? Ha tenido un descanso. Ha tenido un descanso. Bueno, espero que haya vuelto con energía. Reparador no sé, pero a descanso sí. Bueno, hay que enfrentar el año que tenemos por delante. Hay que enfrentar la vida. Sí, sí, sí. Bueno, bienvenido. Gracias. Vamos a estar compartiendo este espacio y saludamos también a Martín Urrizel, que es nuestro compañero que está cada mañana. Pablo Callejón. Es el cumpleaños de Pablo, ¿no? Hoy ¿En serio, Pablo? Bueno, lo Pablo. saludamos. No lo hemos saludado. Canto la mañanita. No lo habíamos saludado fuera de aire, Chicos, no se van a dar cuenta. Perdón por exponer los malos compañeros que son. Que pero no nos pasó el otro día cumpleaños. con Ezequiel Melano también. No, terrible, no. terrible. O sea, déjenme que me refresco un poco y ya vamos a caer en la cuenta. Y a Griselda Baldata, es diputada nacional, mandato cumplido, especialista en seguridad, profesora. Bueno, para charlar de cuestiones que tienen que ver con la agenda. Muchísimas gracias por estar acá. No, muchísimas gracias por invitarme. Siempre quise estar en esta mesa porque los veo. Ah, bueno. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Bueno, el eje principal está relacionado con lo que está ocurriendo a nivel nacional, Griselda, y sobre todo, lo charlábamos al comienzo, lo impredecible que nos resulta desde el análisis político, saber qué puede resultar del vínculo entre los gobernadores y el presidente Milei en este escenario, después de las declaraciones, si esto es una cuestión nada más que declaracionista o estamos ante una disputa que puede generar tensiones aún mayores. Y el concepto del federalismo que está en juego, ¿no? Si es un sometimiento o hay una posibilidad de que los gobernadores se planten. Sí, yo creo realmente que se han roto a partir de las declaraciones del presidente y de algunas actitudes, se ha roto un puente absolutamente necesario, imprescindible. No en este gobierno, en todos los gobiernos tiene que haber un puente de diálogo, de conversación, de consenso, aunque no pertenezcas al mismo partido, con los gobernadores. ¿Por qué digo estos? Porque son parte importante del territorio nacional, es más, nacieron antes las provincias que el territorio nacional de última. Hay provincias que son muy productoras, que aportan mucho al Tesoro Nacional y que muchas veces de ese Tesoro Nacional tienen que desviar a otras, ¿no? Entonces, dos cuestiones centrales. En este país, en términos generales y no haciendo referencia a partidos específicos, hubo siempre una tendencia de los presidentes de ser mucho más afines o, en todo caso, beneficiar, entre comillas, a las provincias cuyos gobiernos eran afines en términos partidarios y no tanto con otras. Error, porque después los resultados están a la vista. Y en este contexto me parece que, pelearte con los gobernadores, no digo pelearte con los gobernadores, pero romper un equilibrio que debe ser permanente, se debe discutir, debe haber inclusive más reuniones entre el presidente y los gobernadores. ¿Por qué no una mesa cada 3, 4 meses de un presidente sentado con todos los gobernadores, planteando sus problemáticas, planteando sus ideas, sus aportes? Digo, a Argentina le falta eso de sentarte a discutir y a debatir aún en el marco de posiciones y miradas distintas. El problema es que todo queda en las reuniones y en las fotos, porque eso también lo vimos. Alberto Fernández recorría las provincias, se juntaba con el norte grande, el norte chico, con la Patagonia chica, la Patagonia grande, y después los gobernadores terminaron reclamando federalismo que no pasaba de la foto. Claro, yo por eso digo que tiene que estar por fuera de lo que vos manifestás, y eso es cierto, y es cierto también que hay gobernadores que benefician mucho más a provincias que le son afines políticamente. Pero a mí me parece, tan necesario las reuniones, ¿no? Que después tengan efectividad, digamos, ¿no? En términos de resultados. Porque vos en el marco de una reunión, inclusive yo voy a decir una barbaridad, pero ¿por qué no cada tanto un retiro del presidente y los gobernadores, del ministro de Seguridad y todos los ministros de Seguridad?
digo, 2 o 3 días debatiendo. Yo lo he planteado inclusive cuando fui presidenta de la Comisión de Seguridad, ante una ley que no se cumplía, que debíamos reunirnos todos los meses, los presidentes de las comisiones, el ministro y todos los ministros de Seguridad, porque vos ahí encontrás realidades tan dispares. No es lo mismo, incluso volviendo al tema de los recursos, de los aportes que hacen de las provincias, de la necesidad del Estado Nacional de volcar a algunas provincias que son improductivas, que son pobres, algunos recursos, de discutirlo y de debatirlo. Acá todo se mira en blanco y negro, si sos peronista, si sos radical, ahora si sos mileísta, y no es así. ¿Un nuevo pacto fiscal puede ser una oportunidad? Un nuevo pacto fiscal, sí. Mira, la Constitución del 94, la última reforma constitucional, estableció un artículo muy interesante, que lo explicaron todos los constitucionalistas, para una nueva ley de coparticipación federal, ¿sí? Pero para ponerse de acuerdo, la característica acá fue la unanimidad. Digo, todas las provincias por unanimidad se tienen que poner de acuerdo en diseñar esa ley, lo cual impidió que existiera ley. Y que va a impedir por siempre mientras tengamos ese artículo en la Constitución. Mientras tengamos ese artículo o mientras tengamos la mentalidad que tiene la dirigencia argentina. La dirigencia argentina tiene, me incluyo, yo no digo que son los otros los malos, yo también estoy en esta dirigencia que no está a la altura de circunstancias y que cada vez está más equivocándose en el camino, ¿no? Porque esa arbitrariedad, Griselda, se ve en todos los ámbitos, digo, porque entre la provincia y los municipios también, vos ves cómo las municipalidades que son afines al gobierno provincial tienen mejor billetera, manejan mejor presupuesto que las que por ahí son disidencia, pero me parece, o sea, creo que lo que se está poniendo en juego acá es una cuestión de plata, no de agenda. Acá son los fondos los que están en juego. El presidente que tiene un proyecto, que él lo dijo en campaña, de ajustar, de ir al déficit cero, y las provincias le dicen, pará, no me desfinancies. A mí me da la impresión de que el trasfondo de todo esto son las partidas presupuestarias. O sea, si me sacás el impuesto a las ganancias, dame el impuesto país, si me vas a privatizar, dame tal otra cosa. Sí, y sobre todo las provincias que viven, como mencionaba Griselda, a expensas de esos envíos que están por fuera de lo que establece el régimen de coparticipación, los adelantos del Tesoro Nacional, que han quedado reducidos a cero. En el caso particular de Córdoba, por ejemplo, en comparación al año pasado, la caída es del 92%. Córdoba no recibía mucho, pero lo que recibía lo dejó de recibir completamente. Bueno, vuelvo a lo que dice Marina también, porque eso también tiene que ver con provincias, municipios. Los ATNs surgieron a los efectos de transferir recursos a las provincias cuando hay una emergencia determinada. No por cualquier cosa. Claro. No te voy a dar un ATN para que vos te hagas un estadio de fútbol. Te voy a dar un ATN para reconstruir, por ejemplo, una extensa zona que se ha quemado en un incendio. O para una catástrofe determinada, como digo, esa es para la pagar concepción. Los sueldos. No, para pagar sueldos no. Digo, no puede haber un ATN para pagar sueldos porque son ayudas del Tesoro Nacional para situaciones de emergencia, ¿sí? Ahora, cuando una provincia ha tenido un problema determinado, X, que no pudo recaudar, que son provincias pobres, etcétera, etcétera, tiene que haber partidas en todo caso para ayudar. Pero bueno, para eso también están los empréstitos, los préstamos o demás. Digo, acá hay una cuestión que me parece, yo siempre digo, y lo manifestaba eso, ¿por qué no un proyecto de coparticipación federal de ingresos con dos componentes básicos y centrales? Primero vos tenés que tener en cuenta cuáles son las provincias que sí producen mucho y aportan mucho al Tesoro Nacional, que el gobierno nacional debiera cuidarlas como no sé qué. Pero también un componente solidario de esas provincias que tanto aportan para aquellas que no tienen recursos propios, ¿sí? Y no para malgastar, sino para resolver problemas puntuales. Ahora, yo pregunto, las provincias que no tienen recursos propios, ¿es porque no tienen los recursos? Algunas no lo tienen. ¿O porque directamente nadie se preocupó para que esas provincias tengan recursos propios? Lo que pasa es que hay provincias, por ejemplo, Chaco dejó de ser una provincia tan improductiva. Podemos empezar a discutir con los ambientalistas otra cosa ahí, pero hubo un avance, por ejemplo, de la recuperación de tierras
digo, no me quiero meter en una cuestión un de la debate, frontera agrícola. Claro, la frontera agrícola. Pero Formosa, por ejemplo, es una provincia muy pobre, no tiene recursos, entonces vos tenés que dar, no para malgastar, pero sí para atender, digo, rutas, viviendas. Son provincias que no tienen, por ejemplo, posibilidad alguna, ni la provincia misma, de la construcción de viviendas, y bueno, en ese caso el Estado Nacional tiene que atender. Ahora, voy a decir una cosa que es polémico, que va a molestar a muchos, pero los presidentes recorren poco las provincias, ¿eh? Sí. Los presidentes van a las provincias que les son afines, a las provincias, y hay presidentes que no conocen la mayoría de las provincias. La actual no conoce la provincia, no recorrió el país. ¿Cómo se puede, digo, bueno, tener pero eso tampoco es definitorio de nada. No, sí. Los otros recorrieron el país y lo fundieron. No, por eso te digo, no entrando en eso, porque los otros también beneficiaban a provincias que le eran afines, ¿viste? Sí. Entonces, sí, sobre todo el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? El área metropolitana de Buenos Aires. Incluso los que llegaron al gobierno desde las provincias, incluso desde las más australes, ¿no? Terminaron consolidando su poder en una conurbanización de la política. Esa es la otra cuestión a discutir mucho, ¿no? Cómo todos los presidentes y presidentas se han sentido tentados por atender provincias en donde existe la mayor cantidad de votos. Y sí, tiene su lógica. Porque tiene su lógica política, que no debiera ser de esa manera. Ahora, vos tenés, por ejemplo, y en esto también soy crítica con el anterior gobierno, una provincia como Santiago del Estero, que hay que recorrerla para ver su pobreza. Hay que recorrerla para ver su pobreza. Ahora vos después te encontrás con un estadio de fútbol, con una cosa que vos decís, ¿cómo puede ser? Yo quiero atender esta provincia, pero ¿cómo? Con planes de vivienda, ¿sí? Con hospitales de altísima calidad, porque esa gente se viene toda a Córdoba, ¿no? Digamos. Entonces, digo, la política argentina le falta mucho, pero mucho de conocimiento, de solidaridad, de empatía y de desprenderse de ambiciones sectoriales, digamos, ¿no? Pero acá, Griselda, me parece que hay una discusión anterior a la cuestión, si vos querés, de pacto fiscal impositiva. ¿Qué vas a distribuir? Porque vos hasta ahora lo que tenés es un modelo de ajuste. Lo que planteaba ayer Llora, no hay economía que cierre si los números de la nación dan un equilibrio, pero el de las provincias no. Y para que te cierren los números de las provincias necesitas discutir un modelo productivo. Porque si vos discutís solamente ajustes, sin discutir ingresos, sin discutir cómo generás esos ingresos, bueno, es una historia que ya la vivimos en los 90, por ejemplo. Bueno, precisamente de los 90 en adelante inclusive, ¿no? Yo creo que desde los 90 se comienza con una política muy errática en el país, que fue con distintas características sucediéndose después. Vos, a ver, lo que es productivo, vos lo tenés que potenciar. Ahora, después, retenciones sí, retenciones no, ¿a qué le pongo retenciones? ¿A qué no le pongo retenciones? ¿Cuánto vuelve a la provincia? ¿Cuánto va a la nación? Digo, ahí tiene que haber un criterio para decir, inclusive pararte y decir qué es lo productivo acá, ¿no? Y con quién puedo también mantener relaciones en términos de comercio exterior, porque vos ahí también necesitas muchas veces seducir el capital exterior para que venga a producir. No hay nada mejor para un país que producir, garantizándole a la burguesía nacional un montón de condiciones para que produzcan acá, pero también tratando de seducir al... Bueno, estamos ahí con una cuestión técnica que ya vamos... Sí, Griselda, bueno. Y también se suma además de lo productivo la actividad económica interna. Si vos tenés una profundización de una recesión, ¿alcanza solo con exportar? Porque después tenés el desempleo, tenés el cierre de los comercios, tenés los salarios que se desploman. Hay que ser criterioso en el Mucha tema gente de afuera, la ¿no? exportación y también cuidando la importación, ¿no? Porque hubo un momento en que importábamos todo lo que acá también se producía. Y esa importación termina siendo maligna, digamos, para lo que es la producción nacional. Digo, acá debe haber un criterio
racional de cómo tenemos que, porque inclusive al Estado que él ingresa hoy por hoy, en términos generales lo que es impuestos de exportación y de importación. Pero bueno, mirá lo que pasó el año pasado, no pudimos tener una cosecha que nos garantizara una entrada o un flujo interesante de dinero y se producen estas situaciones. Este año creo, por suerte, roguemos, va a entrar un flujo importantísimo. Esos son impuestos que van para la nación. Ahora, hay que ver cómo se distribuyen, ¿no? Yo lo que no haría si fuera presidente o presidenta de la nación es entrar en un conflicto con el conjunto de los gobernadores y más por una cuestión política. Vos tenés que separar eso, ¿no? No me votaron tal cosa, no importa, yo tengo que ver qué es lo que beneficia a la provincia y cuánto esa provincia me va a beneficiar como Estado para que yo pueda llevar adelante las políticas que tengo pensadas. Hay predisposición de diálogo por parte de las provincias, lo dicen muchos mandatarios, queremos darle las herramientas para que tenga gobernabilidad y también lo dijeron las urnas, porque Milei ganó muy bien en todo el territorio nacional, entonces la ciudadanía también está dando ese acompañamiento. Pero quiero consultarte primero, Griselda, cómo habías vivido lo de ayer. Es una cuestión medio inédita, se han caído tratamientos de proyectos de ley, pero digo, de la envergadura de por ahí es eso lo que impacta. ¿Y cómo pueden continuar las relaciones, ¿no?, con el Congreso del Ejecutivo? ¿Cuál es el escenario que crees que se abre? Las relaciones están rotas. Porque frente a una ley ómnibus de 600 artículos, inclusive yo no lo voté a este presidente ni al otro candidato. Yo voté en blanco, ejercí mi derecho de votar en blanco por distintas razones. Pero frente a eso, yo seguí muy atentamente todo lo que fue el debate. Me pareció, y creo que hubiese estado acompañando a este bloque dialoguista, que fue el que le dio la herramienta. Y así bien lo plantearon. Le damos la herramienta, aprobás en general, pero después, muchachos, discutimos, o muchachas, discutimos en particular. Eso es así, ese era un procedimiento normal. La ley ya estaba aprobada. Le dieron 144 votos para una ley de 600 artículos. Ahora, cuando vos empezás el debate en particular, que constituís el plenario en comisión, y en comisión vos podés sacar, poner, agregar, consultar, hasta hubieran logrado en muchos de esos artículos, creo particularmente, apoyo de partidos que no le habían dado, aunque algunos habían dicho negativa en lo general y en todo lo particular. Pero se podría haber logrado, haber ido sacando de a poco. La ley no existe más. Volvió a cero, pero no es porque se pidió en el recinto, porque vos podés decir, solicito que vuelva a comisión, después vuelve a comisión y vuelve al recinto. No, se volvió todo, se la volvió toda comisión sin una especificación y sin pedir autorización a la Cámara para volver a comisión. Esa ley no existe, estamos en una situación de mucha complejidad, estamos en una situación porque además las personas que le habían dado el voto en general y que después razonablemente algunas cuestiones no la votaban, que además hay otras cosas que debían entrar por ley. Vos no podés privatizar el Banco Nación sin una ley especial. ¿Existen los traidores adentro del Congreso? No, no existen los traidores adentro del Congreso, porque la gente anticipó lo que iba a hacer. Sí, hay traidores por abajo, digamos, inclusive hay traidores dentro del mismo partido. Hay gente que se levanta cuando no se debe levantar y que da quórum cuando no debiera dar. Pero esas son cuestiones políticas. Pero tratar de traidor a un diputado o a una diputada cuando lo eligió el pueblo, no. Ahora, Griselda, ¿hasta dónde soporta la dirigencia política? Cuando te dicen bestia, prostituta de tal partido, traidor, delincuente, ¿hasta dónde se aceptan esas cosas? Pero de traidores nunca se había tratado. Pero digo, son términos muy fuertes. Yo no sé, en un diálogo con cualquier persona, si te tratan de esa manera, generás una...
kirchnerista de buenos modales también, otro calificativo. Bueno, pero no nos olvidemos cuando ponían las fotografías en la Plaza de Mayo y pasaban a escupirlo. Sí, no, ahí por ejemplo yo recordé de esa cuestión con respecto a los periodistas, que les tocó al gremio de ustedes, cuando a muchos periodistas se los ponía, pero eran sectores más marginales de la política. Digo, no eran las primeras líneas las que aparecían como tales. Después eran obviamente mandados o lo que vos quieras y demás. Pero yo nunca vi un nivel de tanta conflictividad. Inclusive ayer en los Twitter, viste, un presidente retuiteando las puteadas que le manda, digo, los trolls, viste, esa cosa no es buena. Nunca hay traición cuando vos anticipas lo que vas a hacer. Si lo el que avisa no traiciona, predica la frase, ¿no? El que avisa no traiciona. El que avisa no traiciona. Dijeron, aprobamos en general, le damos las herramientas, cosa que me gustó y que hubo discursos interesantes, pero vamos a discutir en particular un montón de cosas y que se lo trate de traidor. Yo, por ejemplo, es más, en una oportunidad me tocó con la ley 125, que yo la voté en contra, y que la gente no la quería en realidad, pero me podía haber pasado lo contrario. Fui a un instituto médico, cuando ven, va el data, a usted diputada, ¿cómo votó la ley? Yo la voté de acuerdo a lo que yo pensé la ley y voté de tal forma. ¿Por qué? ¿Qué problema? No, si yo estoy de acuerdo con usted. Y me siguió tomando la... ¿Viste? Que te interpelen por qué votás una cosa cuando vos has dicho 10 veces en los discursos cómo ibas a votar. Ahora, si yo te digo, la ley esta es fantástica y divina y después cuando tengo que votarla me levanto y me voy, ahí sí puedo ser traidora. Bueno, eso ha ocurrido y entonces ocurre. Hay traidores. Sí, pero no sé si hay traidores. Yo no los conozco, digamos. Los ves que se levantás. Yo creo que son más acuerdos espurios que traiciones, pero hay gente que tampoco se manifiesta nunca ni a favor ni en contra, ¿eh? Hay gente que es tan tibia que... Y además, ¿traición a quién? Porque vos decís, el votante te elige y eligen a un representante del radicalismo que tiene cierta tradición. Y después ese legislador habla con el oficialismo y alcanzan más o menos una negociación que puede ir en contra de los principios del Partido Radical. Entonces, ¿a quién traiciona? ¿Al gobierno o al electorado? También esa es otra cuestión. La peor traición es la del electorado. La peor traición es del electorado. Y espera algo los de diputados vos. ahora tendrán que ver si como a lo mejor les pasa como Griselda, que van al centro médico y le dice, ¿y usted por qué votó con esto? Y el votante te interpela para que vos le expliques por qué votaste de esa forma. Claro. A lo mejor esperaban otro voto o están de acuerdo con inclusive lo que, dentro del mismo radicalismo hubo posiciones bastante encontradas. No hay que perder de vista, más allá de toda esta cuestión de los gobernadores. Hoy se dice mucho, no, porque los diputados que responden a tal gobernador, algo que no bueno, debería, en los hechos sucede, pero que no debería, porque los diputados son representantes del pueblo de la nación. Sí, juez no responde al gobernador de Córdoba, por ejemplo. Bueno, pero, esas son cosas que dicen, pero sí, los diputados... Así, los senadores sí son representantes de las provincias, pero los diputados son representantes del pueblo de la nación. Sí, hoy, más allá de que los gobernadores puedan bajar una línea y el diputado agachar la cabeza y votar lo que el gobernador le pide que vote. Hay una representación también de interés regional, ¿no? Sí, se supone que sea. A favor de las retenciones, ahí tenés una... sí, pero en realidad, por eso yo digo, se conoce tanto lo que piensa cada uno de los diputados, de los senadores, que después pasan estas cosas. Cuando la gente sabe y te vota por lo que vos pensás, por lo que vos hiciste, por tu trayectoria, sabe que vos no lo vas a traicionar, digamos. Pero ¿cuántos de los diputados, de los 257 diputados, efectivamente conocemos? No, yo en el tratamiento de esta ley ómnibus empecé a ver... porque son muy nuevos, claro, se ha renovado la Cámara. No, son muy nuevos y fue un debate increíblemente absurdo, patético. Nunca en las cámaras se deben leer los discursos. Yo cuando fui a Córdoba nunca leí un discurso, salvo que vos tengas que leer una cuestión en la que no te podés equivocar. Por ejemplo, números, datos estadísticos, citar específicamente un inciso del artículo tanto. Entonces decís, presidente o presidenta, pido solicitud para leer. Eso es histórico. Yo
veía pero con tanta sorpresa que había diputados, inclusive algunos diputados formados, y leen, y leen, y leen. El discurso es lo que vos pensás. Después lo que vos tenés que... Digo, esto puede ser intrascendente, ¿no es cierto? Que alguien lea o no lea. No, el reglamento no te lo permite. Es decir, no se cumplen los reglamentos tampoco, no lo conocen, no leen los reglamentos. El presidente de la Cámara no conocía el reglamento. Entonces digo, hay como toda una mezcla rara de blanco-negro, de kirchnerismo, anti-kirchnerismo, de juntos por el cambio, de no juntos por el cambio, y aparece alguien que sí tiene el 50 y pico % de los votos, no propios, no propios. Muchos de esos votos son de Juntos por el Cambio. Esto es así. Esos votos propios, cuando él aparece, no los tenían. De un lado se lo levantó, se lo puso en escena, después se lo quiso bajar, del otro lado lo apoyaron, y ese es el resultado del presidente que tenemos, digo. Yo particularmente es el presidente, el pueblo es soberano. Este presidente tiene que gobernar 4 años y no puede a 15 días decirle traidores a diputados que le dieron la herramienta central de su gobierno. Los voy a refundir, dijo también, aunque eso quedó en una... ¿Lo voy a refundir en qué término? A las provincias, a los gobernadores. Bueno, pero a los gobernadores también lo elige la gente. Hay un montonazo de gente que eligió a Puyaro, que eligió a Yarlora, que lo eligió a Poggi. Digo, no metamos, por favor, digo, no metamos a la ciudadanía, si pobre. Milei no logra a través del Congreso sacar estas leyes, ¿cómo podemos imaginar un país o una institucionalidad? Porque no tiene el músculo político y ha roto los vínculos para generar esas alianzas. ¿Cómo se puede imaginar la gobernabilidad? Si no logra la ley. No, la ley ya la desestimó. Sí, digo, sí. No, ¿va a ser un presidente que gobierne por decreto, por prepotencia, por ajuste, por cómo? Digo, porque las legislativas son recién el año que viene para que él pueda adquirir ese músculo político que hoy no tiene. Yo creo que va a tener que bajar un montón de cambios, va a tener que sentarse con los bloques, por lo menos los dialoguistas, va a tener que buscar puentes también con otros bloques, fundamentalmente de las provincias, y va a tener que acordar y crear puentes de buen entendimiento con las provincias. De lo contrario no se puede gobernar. ¿Y es Vos viable? no podés gobernar. Perdón, Griselda, pero ¿es viable ese proyecto de refundación del Estado si no tiene estas herramientas? Porque el cambio que propone es drástico. O sea, no digo drástico con una connotación, ¿no? Lo digo como un cambio rotundo el que está proponiendo. Es como un giro, es un modelo totalmente distinto. Digo, sin esa gobernabilidad se puede. Los modelos políticos se tienen que ir dando de a poco. En este caso, un cambio profundo, como vos decís. En la ley había cosas, por eso es una lástima, porque había cosas que había que discutir en serio. No la privatización del Banco Nación. Yo no estoy de acuerdo en la privatización, jamás voy a privatizar. Ahora, hay que refuncionalizar un montón de cosas. Un Banco de la Nación Argentina no puede tener a Caserio como vocal del directorio. Y no lo digo en términos personales, yo estoy enemistada con Caserio. Yo tampoco podría estar en ese directorio. Entonces vos tenés que refuncionalizar. Vos no podés poner a un amigo, al tipo que te hizo un favor, al esposo o no sé qué, en un directorio de una institución central para los argentinos, que es el Banco Central, el Banco Nación, perdón. Ahora, después hay otros organismos que a lo mejor merecen o ameritan una privatización. Por ejemplo, lo dijeron alguien en el Congreso también, Fabricaciones Militares de Río Tercero. Es un gasto. A ver, no sé si funciona, si no funciona, no existe, no se necesita. Eso no es central para la vida de los argentinos. Entonces vos por ahí a lo mejor sí podés avanzar en una privatización o en una mitad de privatización o lo que fuera. Con el tema de la cultura, del Inca y demás, que no desaparezcan,
pero sí que se refuncionalicen, que haya controles. Vos tenés que tener controles internos administrativos por lo que es en una institución pública y además controles externos. En Argentina no existe controles de nada, de nada. Los mismos organismos de control que son una institución buenísima, y voy a volverme a Córdoba, están todos, que tienen que controlar el gobierno, están todos en manos del gobierno. Entonces, hay buenas instituciones que se han ido desprestigiando, porque, a ver, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba, me voy a meter en otro lío tremendo, la Defensoría, el Defensor del Pueblo te tiene que defender. Es una cáscara. Es una cáscara, pero el Defensor del Pueblo en el mundo es una institución tan valiosa porque es el que te defiende de los atropellos del Estado. ¿Qué ocurrió en Córdoba? Siempre, no únicamente con décadas, siempre. Un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios, a este no sé dónde ponerlo, lo pongo ahí, o este porque me hizo tal favor, hacía muchos favores al oficialismo este hombre en la Cámara, que no me vaya a iniciar un juicio, pero no puede. ¿Para qué está la Defensoría del Pueblo? Bueno, pero la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, ¿cuántos años hace que no tiene defensor? Que no tiene defensor. El último intento era un acuerdo político, lo querían poner a Rollero en ese lugar. Claro, y el último fue Mondino. Fue Mondino, que fue buen Defensor del Pueblo. Sí, pero sí, fue el último. Bueno, pero después tuvimos la Defensoría de la Niñez, por ejemplo, estuvo también como una década sin que hubiese una persona al frente de la Defensoría de la Niñez. Y la única Defensoría que funciona en este país es la de los jubilados, porque tiene a un hombre muy representativo. Claro, y pero eso es relativo también, pobre jubilado, están cobrando 160.000 mangos. Pero es el que cuestiona permanentemente al gobierno. Pero lo escuchan poco, me parece, porque los pobres jubilados van para peor. Lo escuchan poco, pero no se calla la boca. A eso me refiero. No, porque es cierto, pobres jubilados. Digo, son los más olvidados del sistema anterior, posterior, no sé si el que viene, qué sé yo. Pero son hoy, eso es lo que vos decías recién, Pablo. ¿Cómo sigue esta historia? Con un jubilado que cobre 95, 100 Porque vos tenés pesos, hoy conflictividad social creciente, ajuste económico, recesión. Sí, la situación es muy compleja. Y el tema es cómo gobernar sin músculo político. Pero no es posible entonces que Javier Milei pueda, con política de shock, desplegar eso que prometió en campaña, ese Estado liberal libertario. ¿No lo ves viable? No, en absoluto. Es decir, bien lo dijo Pablo, digamos, tiene 36 diputados y tenía 30 y pico del PRO, que no sé hasta qué punto, porque ayer he visto algunos tuits de Esteban Bullrich, que dentro de todo fue bastante criterioso en lo que publicó. Después salen los troles a matarlo, ¿viste? Esa es otra cuestión de las redes sociales tremenda. Y se cree que se va a gobernar con redes sociales y con redes sociales no sé. Se gobierna con política honesta, humilde, comprometida, con expertise. Cosa que no hemos visto hasta ahora en Argentina. Cosa que hemos visto, sí, en otras épocas, a lo mejor otras décadas atrasadas, qué sé yo. Para gobernar un país se necesitan 500 funcionarios con expertise política. Ahora, cuando el pueblo votó a un presidente antipolítica, ¿cómo haces para responderle al pueblo gobernando con política? Lo que pasa es que el pueblo está metido en otras problemáticas. No le pidamos a un pueblo politizado cuando no puede comer, a un jubilado cuando no puede pagar lo más mínimo. He visto jubilados, no en este gobierno, en el anterior, llegar a la caja y devolver un montón de, ¿viste? Cosas que te parte el alma de devolver remedios. Entonces, la antipolítica la generan aquellos que hacen de la política un negocio particular, sectorial, se enriquecen, son corruptos, hacen mala política. Ahora, la única que puede resolver el problema en un país es la política. Ahora, la política que busca el bienestar general. Y hay una cuestión. No hay mala praxis para los malos políticos.
No hay mala praxis para los malos políticos, ¿no? Pero es verdad, la gente estuvo repodrida. Hay gente que asocia la política con las cuestiones de la rosca, de las negociaciones. Y hoy hay un presidente que te dice, yo no voy a negociar, yo no quiero negociar, no quiero caer en manos de estos delincuentes que me quieren llevar para el lado de ellos. Y bueno, lo que pasa es que la negociación porque votaron eso. No, lo que pasa, Martín, es que la negociación, cuando es para el bien general, está buena. Cuando es una negociación que se le llama rosca, para algunos beneficios es mala. ¿Qué es lo que encontró Milei? Por eso conquistó los votos que conquistó, que además son prestados, no son propios. Encontró la palabra casta, ¿no? Y la palabra casta la gente la identificó como tal. La dirigencia política es casta, en su enorme mayoría, no todos, no se puede generalizar. Ahora, si vos te pones a ver cómo un funcionario que ha vivido 30 años de la política ha hecho una fortuna impresionante, es porque ha robado. Definitivamente ha robado. Nadie puede vivir 30 o 40 años de la política ganando un sueldo que hoy será de 2 millones y salir con fortunas y vivir en los mejores country y andar en los autos de alta gama y andar con choferes cuando las expensas de un country hoy son el 40% de ese ingreso. Entonces, ese dirigente político es el que le hizo mal a la política. Ahora, sin política no se sale, Martín. Sin política no se sale. Con prepotencia, con personas que desconocen esto de decir tengo que acordar, tengo que negociar. Yo escuché algunos discursos de gente que ayer prácticamente lloraba. De Loredo lloraba. De Loredo, ¿por qué? Porque hay que ver, hay que entender digamos, la presión a la que te somete esto de decir, le doy una herramienta, la mitad de mi partido no está de acuerdo, algunos radicales que no sé qué decían por allá arriba. Hay que entender, mira que yo no soy amiga de Rodrigo de Loredo ni nada por el estilo, pero hay que entender la presión que eso significó. Y la presión de la gente, porque es un diputado por Córdoba, y Córdoba, a pesar de la caída en la popularidad que está teniendo Milei a nivel general, sigue siendo la provincia que lo sostiene. Que lo sostiene, exactamente. Entonces, Rodrigo de Loredo tiene que volver y explicarle a los cordobeses ahora, por qué no tiene que explicar nada Rodrigo de Loredo porque él lo dijo bien claro en el discurso, ¿viste? Le dimos las herramientas, ¿qué más quieren? Que nos desnudemos, ¿viste? Por poco. Entonces, digo... Bueno, pero la queja no era esa. La queja de Loredo no era que le dio las herramientas. La queja era de que el resto no acompañó. Esa fue la queja de Loredo. Fue cuando dijo, nosotros somos reformistas y esto era una oportunidad, hemos desperdiciado una oportunidad, dijo de Loredo. No dijo que le dio las herramientas. No, le dio la herramienta al votar la ley general. Está bien, pero la queja de él fue con sus diputados, amigos, que no apoyaron la ley. Esa fue la queja. No, la queja fundamental fue porque volvió la ley a... Por eso, porque no apoyaron. No, pero es que no es que no apoyaron. Estaban en el marco de una debate de lo particular, ¿viste? Sí, bueno, pero ahí por eso la ley apresuradamente. Porque había diputados que le habían dicho que iban a acompañar y después no lo acompañaron. El gobierno saca la ley del recinto porque ve que no le sale. El oficialismo la saca porque no le sale un aspecto que era el de privatizaciones. Bueno, pero no, privatizaciones, seguridad eran 3. Sí, bueno, pero el gobierno tiene que entender que las privatizaciones tenían que pasar por el Congreso. No es que le decían no a las privatizaciones, no, esto no. Este artículo se va a modificar en su totalidad para que después vengan los artículos que quiere el gobierno, pero reformulados. Digo, bueno, si vos... Porque en ese sentido hubiese sido, aprobamos en general y en particular todo, ahí tienen la ley. No fue así, además no era así el acuerdo. No era así el acuerdo. Particularmente, y para concluir, sí, creo que hubo un error fundamental, tremendo, por parte del presidente. Creo que no fue muy bien asesorado. Me parece que le falta mucho conocimiento de cómo se conduce un país, de lo que es la política en serio, de lo que tiene en un Congreso. El Congreso es representativo del pueblo
fundamentalmente la Cámara de Diputados, que tiene diputados y diputadas buenos, regulares y malos, pero que son 257 y él tiene 40. Claro. Entonces, cuando vos estás en minoría absoluta, vos lo que tenés que hacer es sentarte, discutir cómo se va a ir un presidente a hacer un recorrido por el mundo, que lo podría haber hecho en cualquier otro momento, cuando tiene su ley más importante, central, discutiéndose en el Congreso. Ayer hablamos con 2 diputados nacionales, uno por la UCR y otro por el socialismo, y nos decía eso, no puede estar ausente el titular de este proyecto de ley del país cuando se está debatiendo, porque es como la llave, la clave. Siempre están en el último piso de la Cámara, claro, discutiendo y monitoreando qué es lo que hacen, digo. Pero a mí me parece que se vienen tiempos muy complejos, muy difíciles. El presidente debiera estar acá, el presidente debiera recomponer el presidente debiera recorrer y pedirle perdón a los gobernadores. Y pedirle perdón, nos están haciendo señas. Sí. A la productora que ya vino 3 veces. Sí, más o menos. ¿Podemos leer mensajes? Le pregunto a Noelia, ¿podemos rápido leer los mensajes de la gente rapidito? Bueno, nos dicen, muy buenos días, mi Argentina querida va a aguantar, todo va a mejorar, los vemos en familia desde Rosario, nos dice Irina. Sí. Rosa Casario. En Argentina, cuando alguien trabaja para bien del pueblo, nadie acompaña, y todo porque se rigen de partidos políticos. Y en realidad, el peronismo se acabó cuando murió Perón y el radicalismo Rucci. Los demás se escudan para poder robar, es así de simple. Soy Julio desde Escobar, Buenos Aires. Recordemos la coparticipación. ¿De dónde nos escuchan? Sí, es una audiencia federal. Recordamos la participación de 86.000 millones de pesos que Macri hizo a Larreta. Eso implicó un aumento del 1,4 al 3,75 a Cava, donde tienen los principales ingresos. Soy Silvia. Bueno, a la gente le agradecemos la participación. Qué bueno cheque de todo el país, ¿no? Ese es el espíritu. Está muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros. No,